esta parashá se habla de la palabra que Dios le entregó a Israel. Y todos nosotros nos preguntamos alguna vez, ¿por qué Dios escoge un desierto? Porque cuando se va a hacer un negocio, ¿verdad que uno escoge el mejor restaurante? ¿O escoge el mejor cuarto de la oficina? ¿O escoge un club especial, un hotel o un salón de conferencias? ¿O la casa presidencial de algún político o de algún presidente? ¿O el palacio real de algún rey, lo que sea? Entonces, pero cuando Dios le iba a entregar la palabra a Israel, se fue al desierto, hermanos. Se fue al desierto. Y eso, hermano, tiene que llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué Dios escoge el desierto? Ya les expliqué anteriormente que los montes no eran dignos. ¿Por qué los montes no eran dignos? ¿Qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Que sobre los montes edificaban los altares los pueblos paganos. Entonces los montes no eran dignos de que Dios le entregara la palabra a Israel. Que el mar no fue digno, o el mar rojo no fue digno, porque allí estaba el ídolo que adoraban los egipcios. Entonces Dios dice, el único lugar apropiado para yo entregar la palabra a Israel es un lugar desértico, donde no existe nada. La otra razón por la cual Dios decide entregar la palabra en el desierto es porque el desierto es tierra de nadie. No tiene dueño. No le pertenece a ninguna nación. Esto nos estaba diciendo claramente que la ley, mis hermanos, no era solo para Israel. ¿Saben cómo hubiese sido la ley exclusivamente para Israel? Si Dios se la hubiese entregado cuando ellos entraron en la tierra prometida. Si Dios se la hubiese entregado en la tierra de Israel, hubiese sido solo para Israel. Pero como se la entregó en medio del desierto, donde no existe, donde no hay una nación o ninguna nación es dueña de ese desierto, entonces estaba diciendo claramente que la ley era para todo el mundo. Israel iba a ser el medio que Dios usaría para llevar la luz, la ley a las naciones. Eso la gente no lo logra entender. La gente piensa que la ley fue entregada a Israel para que fueran ellos exclusivamente los que tenían la ley. Eso no tiene ninguna lógica, porque Dios le dice, vosotros seréis un reino de reyes y de sacerdotes, y me serán, ¿qué cosa? Luz a las naciones. Entonces, ¿para qué le va a entregar algo exclusivamente a Israel y después lo va a mandar a las naciones a predicar y a enseñar a las naciones la palabra de Dios? Si era exclusivamente para Israel. No tiene lógica ni sentido, mis hermanos. ¿Se dan cuenta que nos han engañado? ¿Se dan cuenta que nos engañaron por mucho tiempo? Que la lógica te está diciendo que no tiene sentido que le entregue la ley a Israel exclusivamente para ellos, cuando luego le dice que ellos tienen que ser luz a las naciones. La razón por la cual, hermanos, Israel peca es precisamente porque dejaron de ser luz a las naciones. Dejaron de cumplir el objetivo que Dios tenía para ellos y abrazaron la luz del mundo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué sucedió cuando el Mashiach estaba en Jerusalén predicando? ¿Con quién se tenía que enfrentar? Aparte de los sacerdotes, ¿con quién más se tenía? Primero con los sacerdotes que estaban predicando doctrinas de hombre, pero también se tenía que enfrentar con un grupo de personas helenizadas. Todos esos que no creían en la resurrección, eso eran helenistas. Eso no viene, hermanos, del pueblo de Israel. Se habían helenizados, estaban creyendo lo que creían los romanos, los griegos.
Ellos estaban creyendo lo que creían las otras naciones y él se tiene que enfrentar con ellos. En otras palabras, no solamente dejaron de ser luz, sino que habían abrazado el pensamiento helenístico, el pensamiento griego, las filosofías de los griegos y de los romanos. Mis hermanos, en las cartas de Pablo vamos a ver que Pablo lucha contra eso. ¿Qué dice Pablo acerca de eso? No os conforméis, ¿qué?, a las tradiciones de los hombres. Ahí lo dice. Con huecas sutilezas, filosofías de hombre. Ya él estaba peleando contra eso. Y Pablo le estaba hablando a hebreos que habían sido convertidos. Cuando usted ve, hermanos, en la Biblia que se refieren a griegos, no son griegos de Grecia, eran judíos helenistas. Se vestían como griegos y vivían como griegos. Conocían la Torá, pero le habían hecho una mezcla. Habían mezclado la Torá con los pensamientos griegos. O sea, Israel, hermano, no cumplió su propósito, sino que terminó contaminándose con la filosofía de los pueblos. Déjeme decirle, hermano, que eso de la filosofía abarcó casi todo el mundo y hoy en día sigue predominando eso. ¿Dónde la gente no piensa en eso y dónde no cree en eso? En casi todas partes del mundo. Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la gente conociera la Torá, conociera los mandamientos. Y no las 7 leyes noaicas, eso como dicen por allí. Eso es mentira. Eso es un cuento que no se lo cree nadie. Solamente se lo creen ellos. Ellos y sus 7 leyes noaicas. Eso es un cuento que nadie se los cree. Él les entregó la palabra, la Torá, no las leyes noaicas, la Torá a ellos, para que ellos transmitieran la Torá al mundo, para que fueran un ejemplo. Hermanos, la historia se repite. Dios le entrega a Adán un huerto y le dice: así como este huerto me vas a hacer el resto del mundo. Ahora se lo entrega a una nación y le dice: así como este huerto, como esta nación, me vas a hacer el resto del mundo. Por eso déjenme decirles algo, mis hermanos. Por eso es que ese concepto, esa creencia de que aquí no compres nada, de que no hagas nada aquí porque te vas para el cielo, eso no procede de Dios. Porque tú has sido llamado para que reconstruyas la tierra. Tú eres el socio de Dios. Tú estás aquí para sembrar los árboles, para cuidar la tierra, para cuidar la naturaleza. No pienses que no. La gente se va a llevar una tremenda sorpresa. Por eso usted ve que en el judaísmo está prohibido cortar árboles, y mucho menos frutales. Está prohibido. Porque ellos entienden, hermano, que la tierra hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque a Adán se le entregó una tierra para cuidarla. Más adelante vamos a hablar del tiempo de los gentiles, de la plenitud de los gentiles, para que ustedes más o menos vayan comprendiendo esto. Dios le dio al hombre 6.000 años para cuidar la tierra. No lo ha logrado. Para transformar la tierra en lo que Él quiere que sea la tierra. En el lugar donde Él pueda habitar con los hombres. El hombre no lo ha logrado. Sencillamente, ¿por qué? Porque el hombre vive fuera de la Torá, apartado de la palabra de Dios. Usted sin la palabra de Dios no puede gobernar. Entonces un corrupto hace las cosas incorrectamente. ¿Cómo piensa usted que Dios va a transformar la tierra en un paraíso si hay idolatría por donde quiera? Y la idolatría detiene la presencia de Dios y la bendición. Por eso es que el mundo está como está, hermano. El hombre tiene 6.000 años. 6.000 años para construir el mundo tal y cual como Dios quiere.
Y el hombre no puede decir que no tiene la capacidad de hacerlo, porque al hombre Dios le ha dado raciocinio, le ha dado ¿qué? Conocimiento, inteligencia. El hombre, hermano, puede hacer cohetes que salen de la atmósfera y regresan. Ha hecho barcos, carros, aviones, cohetes, trenes, edificios. Si se dan cuenta que el hombre sí tiene la capacidad de hacer de la tierra un paraíso, pero desafortunadamente está alejado de la Torá. Por eso no puede lograr el objetivo que Dios tiene con él. Y no es porque Dios no quiera darle la Torá, es porque el hombre no la quiere recibir. ¿O sí la quiere recibir, hermano? ¿Ustedes creen que sí? ¿A cuántas personas se le habla del mensaje y que dicen, eso no es para nosotros, eso es para los judíos? Entonces por eso es que los judíos se ganan los premios Nobel. Y por eso es que tienen plata en el banco hasta reventar el banco. Y los judíos llegan a sacar la plata del banco, se queda el banco sin plata. Los alemanes, los nazis sacaron a los judíos de Alemania porque tenían el dinero. Se arruinó Alemania. Se arruinó. Entró en una crisis. Porque al principio los nazis comenzaron a matar a los judíos, pero después ellos mismos murieron y destruyeron ese país completamente. Entonces, hermanos, los montes no eran dignos, el mar no era digno, entonces Dios escoge un lugar desierto. Eso nos dice también, hermanos, de que Dios escoge un lugar que no esté poblado. Y cuando dice poblado nos referimos también a pensamientos, ideologías. Usted no puede recibir la palabra de Dios si su corazón y su mente está lleno de pensamientos opuestos a la Torá. ¿Estamos entendiendo esto? Dios escoge el desierto porque de la misma manera que el desierto no tiene nada sobre él, sobre nosotros no puede haber ningún tipo de religión, pensamientos de filosofías, ideas, ideologías humanas. Tenemos que despojarnos de todo eso para que la Torá encuentre lugar en nuestras vidas. Déjenme decirle algo, mis hermanos. Mucha gente recibe este mensaje que estamos recibiendo nosotros, ¿y saben por qué no progresan? Porque ellos siguen arrastrando lo que recogieron allá en el cristianismo. Y mientras ese pensamiento esté en el corazón de la persona espiritualmente no progresa. No progresa. Por allí dicen que Moisés sacó a Israel de Egipto, pero le fue difícil sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Ellos seguían pensando, o algunos seguían pensando en la comida y lo bueno que vivían allí. Entonces, yo conozco personas, hermanos, que tratan de abrazar este mensaje, pero siguen creyendo todo o algunas cosas que aprendieron y que absorbieron allá en Egipto, en Roma. Y eso, hermano, produce un impacto negativo en su vida espiritual porque no progresan, la luz no avanza. Le voy a explicar más o menos cómo funciona esto. La luz está entrando, pero si tú te opones a que la luz continúe entrando, llega un momento que ella deja de entrar, se paraliza allí. Entonces tú tienes que apartar del corazón tuyo o de tu alma todo lo que impide que la luz penetre completamente hasta llegar al espíritu y te puedas conectar directamente espiritual con Dios. Lo que estábamos hablando ahorita de que este hombre dice que Dios son tres personas. Él es mesiánico, él cree en Yeshua, pero sigue arrastrando ¿qué cosa? Esa creencia católica de que Dios son tres personas. Entonces, es dañino para él porque no lo deja crecer espiritualmente, y es dañino para el otro que tiene al lado, porque está engañando a alguien pensando que está en lo correcto. Entonces, cuando un judío, ¿verdad?, que no es mesiánico y que no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua, o mejor dicho, cuando un judío que no acepta los reclamos mesiánicos de Yeshua lo oye hablando, se echa a reír,
Dice, ¿a quién va a convencer este? Cuando me está diciendo que Yeshua, que Dios son 3 personas. Eso no convence a nadie. Cuando Pablo dice que Yeshua es hombre, que el mediador es un hombre, y no solamente eso, que Juan está diciendo claramente, y ellos tienen el Nuevo Testamento, todo espíritu que no confiesa que Yeshua vino en carne es el espíritu del anticristo. Entonces, es el espíritu del antimashia, hermano, que está actuando allí. Entonces, el creyente tiene que ser como un desierto, que no tiene nada de eso, que no tiene ningún pensamiento, ninguna filosofía, y que tiene un corazón limpio, completamente limpio para absorber y entender las escrituras. La otra razón por la cual Dios escoge un desierto, mis hermanos, es porque el desierto es seco, y cuando cae lluvia, ¿qué sucede? ¿La absorbe o no la absorbe? Verá que la absorbe. Y así debe estar nuestro corazón, sediento de la palabra. Bienaventurado el que tiene sed, el que está sediento, el que tiene su alma seca, reseca, que desea lluvia. Cuando usted mira que llueve sobre lo mojado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llueve sobre lo mojado? Se inunda, hay problemas, se caen las casas. Pero en un desierto no hay ningún problema, porque el desierto absorbe completamente toda el agua. No puede haber inundación en una tierra que absorba completamente el agua. Eso quiere decir, hermanos, que el hombre que quiere abrazar la palabra de Dios tiene que absorberla completamente. No puede creerla a medias o de a pedacitos. A Dios hay que creerle completamente, hermanos. Hay gente que le cree a Dios por parte. ¿Se han creído eso? Hay gente que dice que el infierno no existe. Le creen a Dios por parte. Sí. Sí, creen que Dios es poderoso, que Dios ha hecho muchas cosas, y muchas cosas, pero dicen, no, el infierno no existe. Le creen a medias a Dios. Y eso es peligrosísimo. Hay gente que piensa que Dios los va a salvar, los va a resucitar de los muertos, pero no le va a suplir para sus necesidades. Ese está creyendo a medias. Dice, si es capaz de resucitarte de entre los muertos, ¿cómo no te va a suplir? ¿O qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Será que Él no va a abrir la puerta? Si te va a sacar de las tumbas y te va a dar un cuerpo glorioso, ¿será que Él no te puede dar un trabajito para que tú te alimentes? ¿Será que Dios no puede sanarte? Si Él va a transformar el polvo de la tierra en un cuerpo glorioso, ¿será que Él no tiene la capacidad de hacerlo? Si Él ha hecho de una célula un ser humano y del fuego y el agua hizo el universo, porque así se cree que la tierra fue hecha con fuego y agua. ¿Sí sabían ustedes? Por eso la Biblia dice que la tierra por el agua subsiste. Dice que Dios utilizó fuego y agua para producir la tierra. Si Él hizo todo eso, mi hermano, ¿cómo no te va a suplir? ¿Cómo no te va a sanar? Es que estamos hablando, hermanos, del verdadero Dios, del Dios de la Biblia. Por eso usted tiene que creerle es al Dios de la Biblia, no a cualquier Dios. Al Dios que le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Explícame, ¿quién le enseñó el camino a la luz? ¿Quién colocó los cimientos para la construcción del universo? Ese es el Dios de la Biblia, el que estamos hablando, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de Mashiach.
Por eso es que Yeshua, hermanos, dice, ustedes destruyan este cuerpo y en 3 días está de pies. Porque él tenía fe en el Dios de él. Él sabía que Dios lo iba a resucitar. Cuando le pidieron señal, ¿qué dijo él? La única señal que ustedes van a ver, ¿cuál es? La señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días en el pez, en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el corazón de la tierra. Pero de la misma manera, mis hermanos, que el pez vomitó a Jonás, así la tierra vomita al Mesías. No podía quedarse allí. Amén. Porque Él muere sin pecados. Y esa es la razón por la cual, hermanos, Dios nos enseña que el pecado es lo que te detiene en la tierra. Él no tiene ningún problema. Él dice, yo estoy muriendo justo. Yo sé que mi Padre me resucitará. Él sabe que lo que detiene el cuerpo en la tierra es el pecado. ¿O qué creen ustedes, mis hermanos? ¿Qué es lo que retiene el cuerpo en la tierra? ¿Se levantarán los malos en el día del juicio? Los que aman la iniquidad, los que aman la mentira, dice el salmista, ¿se levantarán? Claro que no. Pero aquellos que aman la justicia, que han abrazado el pacto, que dicen, Señor, queremos vivir para ti conforme a tus mandamientos, ellos sí tienen esperanza. Y allá, hermanos, en ese mar de cristal, juntamente con fuego, allá se levantarán los justos. Pero los injustos y los malos, hermanos, recibirán el castigo. Entonces, a Dios hay que creerle completo, no creerle a medias. El desierto, hermanos, es el lugar ideal para nosotros recibir la palabra. ¿Saben por qué? Porque el desierto no tiene dueño. Israel, mientras estaba esclavo en Egipto, no podía recibir la palabra, porque era esclavo, necesitaba ser libre. ¿Por qué? Porque la palabra te liberta. La palabra te liberta. Por eso es que Dios, hermanos, le entrega la palabra en el desierto a Israel. Le estaba diciendo, aunque ustedes sean mis siervos ahora, ya no van a ser esclavos de Faraón, ustedes van a ser libres, como es libre un desierto.